DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit. Un dia més estem per aquí, a Lleida TV, per parlar de música i de DJs. Jo sóc Manel López i ell és Mike Platinas. Mike, bona nit. Hola, buenas noches, buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy tenemos algo, yo creo, muy interesante, ¿verdad, Manel? Es un poco el balance. Hoy hemos empezado un poquito diferente. Normalmente el programa tenemos diferentes apartados, tal, pero como es el último programa del año, que ya lo hemos hecho alguna vez, yo me encanta poder estar acompañado de una de las personas que quizás ha influido más en mi trayectoria musical, que es Mike Platinas. Hola a todos. Bueno, primero saludo a todos los DJs y a todos los de Lleida. Y sumado a los DJs de Lleida. Bueno, bromas aparte, saludo a todos los que nos veis a través de Lleida Televisión, en directo los viernes. Hoy es viernes. Mañana, por cierto, es Día de los Santos Inocentes, que luego lo comentamos. Correcto. Y saludos también. Hay que hacer cositas el Día de los Inocentes, ¿eh? Hay que hacer una llamada. Ahora contaremos. Y saludos Mike, también. Oye, espera. Y saludos también a los que nos veis en YouTube. Desde luego. Claro. Mike, una noticia. A ver, dime. Una noticia, ya que has dicho esto de YouTube. Hemos pasado ya de los 2000 seguidores. ¿Qué me dices? Sí, bueno. Ahora exactamente no sé, creo que ya son 2015 o así. Bueno. Pero bueno, estoy muy contento porque YouTube, si no eres una persona de esas que estás diciendo continuamente seguirnos o compartir, una cosa que sabes tú que no hemos hecho nunca aquí, no es una cosa, mi ilusión o el reto que yo quiero conseguir es conseguir que la gente vea cosas interesantes, no que yo consiga seguidores. Claro. Al menos es la intención. La idea es ofrecer contenido interesante, contenido de calidad, mucho más. O sea, este es el objetivo, más que el hecho de que nos sigan 20 millones de personas. Hombre, que si algún día nos siguen 20 millones, vale, pero si eso sucede debe ser de forma orgánica, de forma natural, no porque tú estés pinchando, no, sino que tiene que suceder de forma natural. Y, como tú dices, es cierto que el algoritmo de YouTube es un tanto particular. Tiene tendencia a ayudar siempre a los que ya tienen muchos seguidores. Claro. A los que empiezan desde abajo, el algoritmo les ayuda muy poco. No te recomienda de forma casual a otros. No. O sea, digamos que lo que nosotros... Estos 2000... es porque realmente es gente que tiene un interés por lo que contamos, ¿no? No, además puedo decir tranquilamente que muchos seguidores son de los que cada semana te hacen un comentario u otro y nos ven cada semana y están deseando, al menos los de YouTube, que el sábado a las 11 de la mañana, que es cuando se estrena, están deseando ponerlo para poder verlo. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que hay gente que me envía WhatsApps o que me envía privados de Facebook o tal, y le digo, oye, pero coméntalo en el vídeo. No, es que me da cosa. ¿Cómo que si eres de... No, pero es que... No. Hay gente que como que se corta de comentar. Oye, no os cortéis. Si tenéis algo que decir, bueno o malo, pero sobre todo nos interesan las sugerencias, las ideas. Oye, me gustaría que hablarais sobre tal cuestión o sobre tal otra cuestión. Que, por cierto, tenemos que hacer un balance, Manel, de los temas sobre los que hemos comentado en la sección que tú y yo hacemos juntos, que es esta, durante este 2024. Que han sido muchos y muy interesantes. Y además, como hemos comentado muchas veces, porque yo recuerdo los primeros programas que decíamos, ostras, estos en algún momento se acabarán los temas, ¿no? ¡No! Cada vez que pensamos un poco... Esto es una locura. A veces, os voy a comentar a todos un poco las cuestiones internas de cómo funcionamos Manel y yo, que aparte de muy buenos amigos, aparte de esto, somos, tanto él como yo, gente muy creativa. Y a veces decimos, hostia, ¿de qué vamos a hablar esta próxima semana? Uy, no sé, espera, que te envío un listado de temas. Acá un rato Manel me envía un listado así de grande. Mira, en 5 minutos he pensado todo esto. Y a lo mejor al cabo de una hora, de media hora, le digo yo, mira, yo había pensado esto otro. Otro listado de temas. Y voy a poner un ejemplo. Porque solamente hemos comentado
3 mixes de Mike Platinas. Exacto. Y Mike por Platinas, ejemplo, no sé si tiene contabilizados cuántos megamixes no o sé, mixes ha hecho. Muchos. Pero imagínate que solo hemos hecho 3. Pero sé que el total de mis discos llega casi a 200, el total. Y el total de copias vendidas pues sube de más de 2,3 millones de unidades. Con lo cual, imagínate si tenemos, sobre mi discografía, imagínate si tenemos curiosidades. O sea que cosas hemos hablado muy hablar. poco de la discografía de Mike. Pero espérate, es que hay mucho más. El mundo de la música en general es muy extenso. Mira, este 2024 hemos tenido hace muy poco una entrevista a Mateu Ponce, que fue el inventor de las sesiones en su vertiente discográfica, obviamente, que fue una entrevista súper interesante en 2 partes y en la que nos contó cómo se gestó la idea y las interioridades del mundo discográfico, que siempre está muy interesante saberlas. Y sobre eso volveremos en un futuro, en alguna otra ocasión en un futuro, invitaremos a Mateu porque nos va a contar, como persona de larga trayectoria en el mundo de la música, larga e intensa trayectoria, además en sellos potentísimos, nos va a contar curiosidades, anécdotas y algún que otro secreto. Y esto lo digo porque hace poco estuve hablando con él y me dijo: oye, me apetece que me invitéis otro. Digo, claro que te vamos a invitar. Además después me lo dijo, cuando hablamos por WhatsApp y tal, ya me dijo, no, tengo ganas y la verdad es que tengo muchas cosas que explicar. Mike, sí, vamos a hacer un pequeño inciso, si te parece. Sí, venga. Yo creo que tú conoces a Charlie. ¡Hombre! Es uno de estos DJs que les encanta también toda esa música histórica, pero él tiene ese toque de canciones que pudieron ser un éxito por calidad y no lo fueron. Vale. Y ahí lo tenemos. Venga. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un tamàs oblidat dels anys 90, concretament un tema de l'any 1995. És el tema de Beach Party, A Night to Remember, un tema realment espectacular. This is a night to remember. A Night for Remember, una nit per recordar, com les que recordarem sempre, perquè realment ens ho passem bomba posant aquestes cançons que són oblidades, però que realment són espectaculars. Vinga, Manel, una abraçada ben forta per tots vosaltres, per tots els DJs de Lleida, abraçada per tu i per tots els col·laboradors. Salut, tele i ràdio. Qué interesante lo que nos cuenta siempre Charlie. Desde luego, muy interesante. Oye, está bien que tengas colaboradores, cada uno con su personalidad, con su enfoque, con sus contenidos propios. Eso le da una agilidad. Además, tengo la suerte de que tengo unos colaboradores de luxe. Absolutamente. Empezando por ti. Porque bueno, tener a José A.M., tener a Tony Peret. Otro. Imagínate. No sé, a muchos que tenemos aquí. Después veremos también a J.M. Sánchez. Hombre, otro. Y tanto. Claro, tenemos que sí. a muchos colaboradores y entrevistados a Luner, que es un otro gran DJ. Quiero decir, claro. Carlos Willington. También. O sea, que desde luego me considero un afortunado por tener amigos y colaboradores de muchísimo prestigio. ¿Sabes qué pasa contigo? Que se te conoce y automáticamente uno se convierte en amigo tuyo. Vaya. Y eso ayuda mucho. El pues te lo agradezco. El tipo de persona, no, es la verdad, tú y yo nos conocemos desde los 80 y con el tiempo cada vez hemos ido siendo más y más amigos con el tiempo, ¿no? O sea, lo cual dice mucho de ti como persona. Oye, eso ha pasado como los seguidores de YouTube. Que ha ido para arriba. Exacto, la amistad. Que va hacia arriba. Oye, en este 2024, en esta sección también hicimos un especial de Quincy Jones, que para mí fue muy emotivo, porque es una de las grandes figuras del mundo de la música, sobre todo en el siglo XX, y sin él no se entendería la trayectoria de muchos de los más importantes artistas que hemos tenido en ese siglo XX, ¿no? También hicimos un especial Halloween, con algunas de las canciones más adecuadas o más interesantes para Halloween. También hablamos de los mejores remixes de la historia. Estos son temas
temáticas en las que hemos entrado durante este año 2024. Estamos haciendo un balance global, ¿eh? Solamente fue una pincelada, porque si tenemos que hablar de remixes históricos... No. Es que van a venir muchos más, ¿eh? Es una serie que abrimos, un melón que abrimos. Es un melón que más que un melón es un melonar completo. Porque ahí, imagínate, ¿no? También un día hablamos de la música relajante. Y recuerdo que hablamos de Marconi Union, de Weightless, que según un estudio de una universidad de Estados Unidos es la canción más relajante de todas las que existen, la canción que te consigue que entres en un estado mental de relax profundo. Y esto lo hicieron como se hacen los estudios científicos, ¿no? Con sensores en el cerebro de las personas, viendo cómo, en fin, las ondas alfa, en fin, todo este tipo de historias, ¿no? Que hacen los científicos que no es que lo digan por decir, sino que lo comprueban, ¿no? Que es lo bonito de la ciencia, ¿no? Además también pusimos bajo nuestro microscopio musical, la canción Delight, Groove is in the Heart, y fuimos punto por punto los diferentes samples, las diferentes muestras digitales que tenía de otras canciones muchísimo más antiguas, de los años 70, incluso de los 60, ¿no? Y cómo la forma genial en la que, sumando estos trocitos, lo convirtieron en una nueva canción que fue un número 1 mundial, ¿no? También estuvimos analizando quizás todo eso esto. fue un poquito el nacimiento, pero más de estudio del mashup. Es un poquito... Es que son disciplinas, que luego comentaremos, que están muy interconectadas, ¿no? El megamix, el mashup, el remix, la sampledelia. Esto un día quizás podríamos también hacer Dime. Estamos improvisando desde luego hoy y se nota, creo. Para ti, ¿quién crees que es el que fue el inventor del mashup? Porque yo tengo mi propia idea, ¿eh? Esto es muy difícil de decir, pero yo recuerdo que... Yo sé de una persona Ben desde Libran los 80... Ya lo hacía en los 80 esto. Ya lo hacía uno que hemos hablado Ben Libran, cientos de veces. Probablemente, es que es muy difícil de decir, pero probablemente sea Ben Libran. Yo te lo digo porque él hacía eso, de coger una canción de los Kool and the Gang y entre medio poner otra canción que no tenía nada que ver, pero de eso hacía la canción. Que él siempre lo ha llamado minimix. Exacto. En los 80 lo llamaba minimix. Un día, apuntamos en la lista, en la larguísima lista, podemos hacer un especial Ben Libran. Yo creo que tendremos que hacer 2. O seguramente en 2 o 3 partes, para que todos conozcáis la genialidad de Ben Libran y que es el papá de los DJs en Europa. Es el abuelo de los DJs en Europa, del que muchos hemos aprendido y en el que nos hemos inspirado. Que tú has tenido la suerte de conocerlo en persona. Sí, señor, de entrevistarlo en persona, en realidad, sí. Vale, entonces, bueno, en persona no, a través de internet, pero interactuando con él, sí. Otra cosa, otro tema, otra serie que abrimos, de la que tenemos 13 capítulos en total, quiero recordar, es la serie de Música Robada. Música robada, en la que canciones que todos conocemos, pues destapamos los secretos internos de estas canciones, de dónde se había sacado originalmente, de dónde se robó este trocito de esta canción. Pues la original es la canción tal del año tal, y ahí robaron este trocito para recolocarlo en esta canción que todos conocemos, y que esto que suena no es original, sino que es reciclado / robado / inspirado / Y ¿vale? que además ahora está súper de moda en TikTok, en Instagram. Ahora hay un montón de personas que están descubriendo canciones que muchos tenemos la suerte de que hace años que sabemos que el Please Don't Go no es ni de Digital Emotion, eran los de los 80 no eran ni de estos ni del sino que eran los Casey and the Shan Shan Band. Sí, señor. Es una maravilla de grupo. Que otra vez podemos hablar de Casey también, del cantante de Casey and the Shan Shan Band, que además es compositor de muchos de los grandes hits de los 70. Pues hace un especial sobre Casey, que es un crack. O
O sea, cuando os diga, esta canción que todos conocéis, la compuso Casey. Esta otra que conocéis, la compuso... Y vais a quedar flipando, porque es un genio de la música. Otra, apunta a la lista. Mike, yo estoy aquí apuntando ya, ¿eh? Luego, otro día, en otra ocasión, otro episodio, dentro de DJs de Lleida, hablamos de la historia que hay detrás de una de las grandes canciones de la música, que es UB40, I Can't Help Falling in Love with You, que todos conocen por la versión anterior de Elvis Presley, pero estuvimos hablando de que venía de otra canción anterior que a su vez venía de un poema del año 1800 y pico. Hicimos todo el recorrido histórico hasta llegar a este hitazo mundial del año 93. O sea, y demostramos que la música tiene conexiones mucho más allá de simplemente una melodía o tal. La música puede tener conexiones en la poesía, en lo más profundo de la historia humana, etcétera, etcétera. Mike, ¿no? Yo no sé si te pasa a ti, porque a mí me pasa. Dime. Muchas veces nosotros llevamos toda la vida dedicándonos a escuchar música y también sí. a pincharla. Y a pinchar y a producirla. Y a producirla y sí. En el coche, toda la vida. Sí. Pero a ti no te pasa alguna vez que vas a una reunión o un bar y hablas con alguien y te empieza a explicar historias de algo de música y te quedas embobado diciendo, pero si no sé nada? Esto yo no lo sabía, sí. Es que lo bonito de la música, yo lo he dicho siempre, no es la música en sí, que sí lo es, sino lo que hay más allá. Lo que hay más allá de la música. ¿Cómo se le ocurrió la idea de esta letra? ¿De qué habla la letra esta? ¿Por qué lo dice de esta forma y no de la otra forma? ¿Con qué instrumento grabó esto? ¿De quién es amigo este? O sea, ¿por qué es que esta que fue novia de este lo dejó y luego no sé cuántos? ¿O este que fue el productor de tal grupo luego hizo una remezcla para no sé quién porque no sé cuántos? ¿O este se mosqueó con el sello discográfico y dijo, pues ahora me voy como Prince, ahora me monto mi sello y me cambio de nombre, voy a llamarme un símbolo, llamadme The Artist y ya no me llamo Prince? Y todo o sea, explicar toda esta... O que el We Are The World se grabara en los estudios de Geralper en la A&M Records. A&M, hay fusiones ahí que te quedas y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que además Prince estuvo ese día en el estudio pero no llegó a grabar? Sí, o sea, bueno. Exactamente. Bueno, y muchas historias de esas podemos contar a montones. Un día hablaremos de los plagios en el mundo de la música. Eso hay que apuntarlo también. Hablaremos de Boney M, hablaremos de Dan Harrow, hablaremos de Milli Vanilli. Que una de las ideas era hoy hablar de estos engaños musicales, porque como mañana es el Día de los Inocentes, exacto. En un principio se había hablado eso, pero al final habíamos hablado tú y yo, efectivamente, de que hoy podríamos hablar de engaños en el mundo de la música, puesto que mañana es el Día de los Inocentes, el día de engañar a alguien con buena intención y para reírse desde no con malicia, ¿no? Claro. Pero veremos casos en el mundo de la música en los que realmente ha habido malicia. Malicia probablemente provocada por el poderoso caballero Don Dinero. Vale. Bueno, vamos a ver lo que tenemos previsto para el 2025, porque tenemos una larga lista. Y vamos a comentaros varios de los... Estamos en el programa 125 y nos vamos... ¿Qué dices? Estamos en el 125 y nos vamos al 2025. Y no digo nada más. Conjunción ahí de números. Numerología. Bueno, bueno, es igual. No digo nada. Vamos a comentar algunos de los temas que tenemos previstos que pueden cambiar porque nos da la locura de que, tiene una idea, esto me llama Manel, o lo llamo, oye Manel, ¿qué pensó? Vale, bueno. O sea que esto lo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Porque con gente así altamente creativa, pues puede haber cambios. Pero algunos de los temas que tenemos previstos son hablar de canciones de amor. El gran tema eterno de la música, de las letras de la música. Love, el amor. Que tú te acuerdas, ¿no? De las sesiones, cuando estas sesiones se cortaban por la mitad y estaban los lentos. Qué lástima que se perdiera aquello, ¿no? Sí, ¿no? Exacto, las lentas. Porque, las baladas. Y a veces el momento de los lentos podía llenar más la pista que cualquier otro momento. Y la subida después de las lentas, que era ¡guau! Pista La subida era la cuando bomba. podías poner lo más
raro, diferente o fuerte que había salido en ese momento, era cuando podías ponerlo. Otro día, en un futuro, hablaremos de la historia del house. Sobre todo de los inicios del house, de cómo comenzó el house. Es un fenómeno musical muy curioso, porque tiene unos inicios muy curiosos, y hablaremos de esos inicios y de las varias leyendas urbanas que hay sobre esos inicios del house, porque no acaban de ponerse de acuerdo los expertos sobre cómo comenzó el house, pero vamos a hablar de las diferentes versiones que hay hablaremos de The Warehouse, hablaremos de, en fin, de la caja de ritmos que con la que se construyó House, que fue la TR-909. Hablaremos de todas las curiosidades sobre la música House que yo creo que os van a encantar. También hablaremos del Sabadell Sound. Mike, la versión... mira, no paro de cambiar de cámara porque quiero decir cosas, porque no me gusta cortarte, pero claro, es que me haces emocionarme. Mike, ya sabes que el Sabadell Sound hace muchos días que yo voy detrás de que hablemos, porque es un auténtico desconocido, o al menos la gente no sabe de dónde salieron algunas de las mejores canciones quizás que se han hecho en los 80 y no saben que estaba aquí al lado. Sí. Aquí al lado. Bueno, es la versión española catalana de lo que era el Italo Disco, ¿no? Son temas que funcionaron en toda Europa, se vendieron en Alemania, en Holanda, en Italia, en Francia, en Japón y en China. Japón. Porque el David Lime, que es uno de los artistas, según tengo entendido, en Japón. Sí, Japón. Cierto, es cierto. Madre mía. Es cierto. Ya te digo yo que es cierto. Así que, y además tenemos sorpresas, porque cuando hablemos de ese día, podemos invitar a varios de los protagonistas directos, que son amiguetes míos, con lo cual pues vamos a tener un programa bastante chulo, que yo creo que tenemos que partir en 2 o 3 capítulos porque hay mucho que contar. También podemos hablar, está la lista de temas para 2025, sobre los DJs más famosos de la historia. ¿Quién inventó las mezclas? ¿Quién inventó el scratch? ¿Quién inventó el maxi single? Todo este tipo de cosas. ¿Hablaremos del David Guetta también? Bueno, podríamos hablar de David Guetta, aunque creo que ya hablamos en un programa, me parece. Hemos hablado en muchos programas y cada vez que ha estrenado un vídeo, normalmente lo hemos puesto aquí. Sí. Una cosa, Mike, si no te importa, dime. Vamos a hacer un pequeño break. Venga. Y nos vamos con JM Sánchez. ¡Hombre! Claro. Siempre nos trae esos clásicos de música bailable y que muchos de ellos, muchos, los has puesto tú muchas veces. JM Sánchez, vaya crack. Hola amics, ens traslladem com sempre en l'espai-temps. Avui per recordar una banda anglesa icònica formada a Liverpool l'any 80 i liderada pel vocalista Colin Johnson. Van saltar a la fama gràcies al productor Trevor Horn. Ells són Frankie Goes to Hollywood, un grup que va trencar totes les normes d'aquell moment, amb èxits com To Drive o la inolvidable balada The Power of Love. Ara, prepareu-vos per escoltar el tema que va encendre les pistes de ball i també la polèmica. Censurada per la BBC, deixa't endur per Relax. Som-hi, continuem ara amb la màgia dels anys 90. Toca el torn a un tema original del 83 d'una banda de hip-hop americana anomenats Rockmaster Scott and the Dynamic Free i la cançó The Roof is on Fire. L'artista alemany Maximilian Leth, conegut com a Westbam, amb un estil innovador va agafar aquest clàssic del hip-hop i el va transformar en un himne de la música electrònica per a les pistes de ball. Preparats per pujar un xic el volum? Per vosaltres, aquesta frase convertida en un himne de festa. The Roof is on Fire. Quina energia explosiva per aquest cap de setmana. Fins aquí aquesta intervenció. Com sempre, en cabina, JM Sánchez. Sigueu feliços, xocolata amb nata i molt bon cap de setmana. Salutacions. I per cert, feliç any nou. Bueno, ya lo ves.
Siempre esos clásicos que bueno, que hemos bailado está ahí tantas veces. Buscando ahí en el almacén de discos los clasicazos. Qué bien, oye, qué bueno. Me encanta, me encanta. Escúchame, vamos a continuar porque es que el listado que tenemos es larguísimo. Vamos a hablar también en alguna ocasión, de los mejores festivales de música electrónica del mundo. Cuáles son, dónde se hacen, cuándo se hacen, qué DJs han pinchado, etc. También, además de la entrevista a Mateo Poce, como ya hemos comentado antes, haremos entrevista a otras figuras dentro del mundo discográfico, personajes que nos van a contar cosas súper interesantes. Además, también nos queda un campo súper interesante, que es el de los live jockeys y los video jockeys. Totalmente de acuerdo, y es una de las cosas que me gusta remarcar en muchas ocasiones, tanto en cenas de DJs como en la web de djsdeyeida.com. Y además, ya sé a quién vamos a invitar, porque vamos a entrevistar a una persona con la que vais a flipar todos. Y tú también sabes quién es. No desvelemos el secreto. Vale. Además, también podemos hablar de la historia y de la evolución de las mezclas de DJs, los conceptos, la técnica y cómo la tecnología nos ha ayudado a hacer mejores mezclas. También hablaremos de esa evolución desde las primeras mezclas que eran muy primitivas, ¿no?, hasta las actuales, que son espectaculares. Mike, se nos acaba el tiempo. Me sabe tan mal, porque tenemos un minuto para que... Bueno, pues vamos a terminar ya. Mira, un momento. Vamos a hablar también de mashups, vamos a hablar de muchas más cosas. Solo recordaros que, por favor, los que me queréis seguir a mí en redes, buscáis Mike Platinas en Facebook, Mike Platinas, que me encontráis, y en Instagram soy mikeplatinas.music. Mike Platinas, todo enganchado, mikeplatinas.music. Hasta aquí. Y sobre todo, desearos unas felices fiestas y que el año 2025 sea el mejor año de vuestras vidas. Pero, sobre todo, con mucha música. Mucha música y mucha salud, desde luego. Por supuesto. Hemos pasado ya las Navidades, ya de momento hemos sobrevivido a las Navidades, que ya es mucho. Y lo que sí que me gusta mucho decir o recomendar es que cuando vayáis a una sala, los que nos toca trabajar y tal, cuando vayáis a una sala y un disc jockey os ponga música que os gusta, si os gusta de verdad, igual que ha dicho Mike Platinas antes de hacer el comentario, al disc jockey le tenéis que decir, por lo menos, hacer este gesto. Hacerle así. Y felicitarle, claro, porque detrás de ese DJ seguro que hay muchísimo trabajo y muchas ganas de hacer las cosas bien y mucha felicidad. Y es una persona que está trabajando para que tú te diviertas. Atención. Mike, muchas gracias. A ti y a vosotros. Fuerte Nuestros abrazo. Mejores deseos, un abrazo a todos y viva el 2025. Y volvemos el día... El día 3. El día 3. El día 3 volvemos a estar por aquí, o sea Venga. que dentro de nada. Este Y año no vamos- hacemos ni vacaciones. Y vamos a inaugurar el 2025. Venga, hasta luego. Buenas Un abrazo. noches, Mike. Adiós. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.